Siempre nos quedará el cine. Con Irene Valle. Soy Irene Valle Corpas y os doy la bienvenida a nuestro programa de cine Cinéma Notre Amour para Radio República. Este es un espacio semanal dedicado al cine que tiene como propósito incentivar a nuestros oyentes a disfrutar de este arte. Como saben, este programa toma prestado su título en un pequeño juego de palabras de la conocida cinta Hiroshima Mon Amour que comentamos en la primera de nuestras sesiones. Para honrar a los cinéfilos de las nuevas olas que comenzaron viendo películas para luego tomar las cámaras, como modo natural de prolongar su amor por el cine, hemos querido inaugurar esta sección para la Radio República. En ella comentamos algunos títulos principales del séptimo arte con el fin de invitar a nuestros oyentes a que hagan lo propio, es decir, a que tomen asiento y disfruten de ese placer que es también una forma de pensamiento, que es el cine. En la sesión de la semana anterior presentamos un vasto documental en 2 piezas hecho durante la Transición española. Después de, se llamaba, y con él estaba hecho por los hermanos Bartolomé, y con él inaugurábamos una pequeña serie de cintas hechas durante esos años de la Transición que todavía hoy nos siguen interpelando. Dijimos la semana pasada, y quisiéramos repetirlo hoy, que hemos abierto este capítulo por varias razones. Primeramente por el interés que tiene ese momento de nuestra historia y más durante estos días que vivimos, pero sobre todo porque durante ese tiempo se hicieron algunas cintas muy interesantes que narran y documentan este periodo y que son, sin embargo, algo desconocidas, al menos para el gran público. Hoy vamos a continuar en esta línea de hablar de películas hechas durante la transición y lo vamos a hacer a través de 3 cortos que han pasado desapercibidos en la historia del cine español, pero que realmente son deslumbrantes y que ahora mismo se están recuperando. Y son 3 cortos hechos por la cineasta tristemente fallecida Elena Lumbrera. Los cortos son España 68, una película del año 68, El cuarto poder de 1970 y El campo para el hombre de 1975. Como pueden ver, estamos en pleno momento de la transición. Pero antes de entrar a comentar esta película, quisiera volver sobre algunos comentarios generales sobre el contexto histórico y sobre los cambios que sufrió el cine en su relación con los sucesos de la transición a comienzos de los años 70, recordando gran parte de lo que introdujimos la semana pasada, sin lo cual no podemos comprender estas películas de las que hablaremos hoy. En relación con ese primer motivo de por qué la transición, por qué el cine de esta época, tenemos que decir que evidentemente la transición fue un cambio de régimen completo y una etapa de crisis. Es además el núcleo ideológico del relato de la España actual. Y para la gente de mi generación que no la hemos conocido, que no hemos vivido, casi se nos ha impuesto como un mito, como un relato épico. Pero sin embargo nos ha empezado a interesar evidentemente para enjuiciarla, para mirarla con otros ojos, ¿no? Pues así también con el cine. Ahora todo el mundo se pregunta qué pasó en aquellos años de revueltas, qué pasó para que después todo diese un giro y nos viésemos en las que estamos, ¿no? Esos años son realmente el germen de la situación que vivimos actualmente y vale la pena hacer una pequeña relectura crítica acudiendo en mi caso a esa memoria hecha con imágenes que es el cine, ¿no? Todo esto lo comentábamos la semana pasada, decíamos también que se dice que la transición es un periodo que va del año 75 al 82, es decir, de ese 20 de noviembre en el que muere el dictador a el 82, momento de triunfo del PSOE en las elecciones generales, y este es el marco oficial que se da para entender la transición. Sin embargo,
evidentemente fue un proceso social de más largo recorrido, ¿no? En el plano artístico igual, ¿no? Y para entender las cosas deberíamos remontarnos un poco antes, no nos vale con el 75 y el 82, y ahora veremos que las películas que estamos comentando, que comentaremos hoy, se remontan de hecho al año 68, ¿no? Puesto que podemos decir que ya desde finales de los años 60 había una erosión del consenso social y se notaban síntomas de claro desgaste del régimen, ¿no? Tanto por disputas internas como por presiones de la sociedad civil. De una u otra forma, entre el año 68 y 69, año crucial, ya hay un panorama de contestación social de obreros, estudiantes, intelectuales, de movimientos feministas, de movimientos contra la opresión de minorías sexuales, de muchas divergencias y de muchos problemas internos también en el núcleo duro del régimen, etcétera, ¿no? Y hablábamos también de que desde el punto de vista artístico y fílmico ese arco temporal tampoco nos vale, ese arco temporal oficial del 75 al 82 tampoco nos vale, y para tener una visión de la explosión de vanguardia y de arriesgadas prácticas artísticas y fílmicas tendremos que remontarnos a un poco antes, a ya los años 60, ¿no? Porque la transición no es una serie de decisiones llevadas a cabo entre políticos en despacho, no es solo eso, sino que es todo un humus, casi un estado de cosas. Decíamos que uno de los capítulos más interesantes de este periodo es el cine crítico y el cine documental, un cine que se desarrolla sobre todo en los años 70 y que tiene ante todo una fuerte vocación histórica, es decir, es un cine que pretende pegarse a la historia lo más posible, ser su testigo, ser su ojo crítico. Para ello, lógicamente, los documentalistas, los cineastas comprometidos van a llevar a cabo un primer movimiento muy evidente, ¿no? Que consiste en llevar la cámara a todas partes, a todos esos sitios donde se fragua la historia, a todos esos sitios donde la cámara no había sido invitada hasta entonces, ¿no? Como asegura un crítico de cine de aquellos años, en el año 1968, para la franja más radicalizada de los cineastas, una cosa es segura: hay que aprender a salir de la sala de cine, o al menos aferrarla a algo distinto, ¿no? Se va a colar la cámara allí donde no había sido invitada, decía antes, a las fábricas, a las asambleas, a los suburbios proletarios, a las casas donde viven las mujeres, que también tienen muchas cosas que decir, a esas calles llenas de manifestantes, o también, ¿por qué no?, al campo, al medio rural, a los pueblos, a donde están los agricultores. Y vamos a hablar de eso en cierto momento hoy, ¿no? Hay, por tanto, una explosión de espacio en el cine de este momento, ¿no? Que no se restringe ni a la ciudad ni nada, es llevar la cámara a todos sitios. Y hay también una explosión paralela de formatos, pues había que conseguir que la película no fuese solo mero entretenimiento o mera narración o contar una historia más o menos bien, sino que la película podía adoptar múltiples formas. Podía ser como un pasquín, podía ser como un documental, podía ser una película corta para que se viese rápido y se entendiese determinado fenómeno, etcétera, ¿no? Y a esta multiplicidad de espacios y de formatos se le une una explosión de voces. Hablábamos la semana pasada, en el capítulo anterior, que si el cine de la transición tiene una característica fundamental, es el hecho de que todo el mundo, por fin, habla a la cámara para contar sus cuitas, para dar su testimonio, para quejarse, para lanzar su proclama política, para gritar su dolor, para contar su situación, o incluso mira a la cámara para callarse, que es una forma de hablar también, para callarse porque tiene miedo a las represalias políticas por lo que ha dicho, ¿no? Pero sin embargo tiene esa cámara dispuesta a filmarlo, ¿no? Esta idea de que todo el mundo puede hablar, de que hay voces silenciadas que deben ser escuchadas en un país como España, donde ni siquiera se podía decir nada, va a ser crucial, ¿no? Las películas de la transición tienen en común este elemento, ¿no? Dejar que todo el mundo se acerque a la cámara, los campesinos, las mujeres, los obreros, los más analfabetos, poco importa, los intelectuales, los políticos, los jóvenes,
un montón de gente que ya no son el poder, que ya no son el nodo, hablan. Dado este panorama general que se sirve de las notas que introdujimos la semana pasada, hoy quisiéramos entrar en valorar la obra de una cineasta, como decía antes, muy desconocida, pero muy interesante, que tiene unas películas normalmente documentales, normalmente cortos, que merece la pena ver, merece mucho la pena ver, de hecho. Ella es Elena Lumbrera, y el primer trabajo que vamos a comentar, la primera de sus cintas, es un pequeño corto que se llama España 68, el hoy es malo, pero el mañana es mío. Este lema, España, el hoy es malo, pero el mañana es mío, es casi, podría incluso casi funcionar como lema para otros periodos de protesta social que ha habido en España, ¿no? Estoy pensando directamente en el 15M. En cualquier caso, la película es una película que fue realizada en el año 68, con este título tan típico del documentalismo de los años 70, lo vamos a poner el título de lo que cuenta, pues España 68. Fue realizada para la RAI, para la televisión italiana, puesto que Lumbrera se forma como realizadora y como guionista en Italia, haciendo documentales y ayudando en la dirección de cineastas tan importantes como Fellini, como Rossi, como Pontecorvo y como Pasolini, ¿no? Esta va a ser una película que se realice de manera clandestina en España, un mediometraje sobre el ambiente de crispación social que se vive en el país durante ese año 68. El 68 no es, por tanto, solo un fenómeno parisino, sino que tiene una dimensión casi mundial. La película es un catálogo de situaciones de ese ambiente de crispación, en el que también van a sucederse entrevistas. Aparecen personajes como Tierno Galván, el que sería alcalde de Madrid por el Partido Socialista, como Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras, o como Raimón, el cantautor que dio aquel recital en la Universidad madrileña y que cantó en lengua catalana. Significativamente, la cinta comienza explicando brevemente la batalla que tuvo lugar en la ciudad universitaria de Madrid durante el año 37 para pasar directamente al año 68. Y así se establece un vínculo entre la guerra civil y la rabia contra el franquismo que allí, en esa ciudad universitaria, vuelve a concentrarse. A este juego temporal, a este salto, se le une toda una serie de contraposiciones, ¿no? De juego con el montaje, por ejemplo, en otro momento, entre la España esa miserable de poblados de chabolas, donde se hacina el pueblo, esos poblados que supuestamente el desarrollismo habría dejado atrás, pero que no fue así. Pues las imágenes de esos suburbios se contraponen con imágenes de las carreras de los estudiantes y los obreros por las calles detrás de la policía, con banderas, rostros del Che Guevara, cartelones, etcétera, ¿no? Es decir, hay una contraposición de imágenes que nos dice mucho sobre el panorama general, ¿no? Que nos razona ese descontento social. Esa España que va a decretar en el año 69 el estado de excepción se sumerge ahora en una cadena ya imparable de protestas, de actos colectivos de fuerte carga simbólica, ¿no? En los que se soñaba con la agonía de la dictadura. Quisiera que en sus casas, además de este contraste visual, se fijasen en el inicio, porque es realmente muy bonito cómo enlaza la música de la guerra, la canción republicana, como decía antes, con la música de los cantautores y cómo se van casando con imágenes. Y este trabajo con el montaje nos deja en evidencia que evidentemente la autora Lumbrera estaba bien informada de lo que se estaba haciendo en el mundo del cine, sobre todo en Italia, ¿no? Por ejemplo, recuerda mucho al trabajo con el montaje
en otro autor que también trabaja mucho con el documental, que es Pasolini, ¿no? Con quien decía antes que se había formado, ¿no? Hay también un detalle muy bello que recomiendo que miren con detenimiento en su casa al ver la película, que es el momento en el que Lumbreras filma un cuarto de baño de la Complutense, la típica puerta de cuarto de baño de universidad llena de nombres y pintada, y los héroes que están escritos en esa pared son personajes tales como Bakunin, pero también Ángel González, Celaya, Blas de Otero, Amparo Gastón, Neruda, Sergei Eisenstein, y una piensa qué película habrían podido ver de este cineasta ruso en ese momento. Pues está allí escrito junto con Torres Clavé, el que hiciera el mobiliario de la residencia de estudiantes, o Luigi Longo del Partido Comunista Italiano, Aragón, o la duquesa de Medina Sidonia, esta duquesa un poco rana, la duquesa roja la llamaban, ¿no? O sea, un montón de personajes muy variados, asociados a la izquierda, que funcionan como emblemas o como iconos, y en los que Lumbreras se fija, ¿no? No es solo un documental sobre los grandes actos en la calle, sino también que se fija en lo más pequeño, en el detalle, en cosas que podríamos considerar anecdóticas. Luego hay también una bonita entrevista a Galván, también a curas comprometidos, a trabajadores, etcétera. Es un panorama de la situación. Podríamos detenernos, ya que la película realmente tiene un sentido muy visual, que aquí no podemos recoger. Podríamos detenernos a escuchar a Galván en esa entrevista que se le hace. Política de la crítica situación porque está pasando el país con referencia no a los problemas sociales, sino a las instituciones políticas propiamente dichas. El estudiante sabe que quiere ser ciudadano y sabe cómo conseguir ser ciudadano. El procedimiento para conseguir ser ciudadano y participar en la vida política hoy no es otro nada más que la protesta, porque no tiene ningún cauce legal efectivo que le permita llegar por modos no protestatarios a esta participación en la posesión del poder, la organización del poder y la distribución del poder. Hay que tener en cuenta que el estudiante y la universidad en su conjunto ya no tiene como función específica enseñar y aprender, ni tampoco entrenarse. El estudiante vive la universidad desde las categorías cívicas. Pretende que la universidad tenga una función integradora en la sociedad democrática. Y en este sentido, su vida interna, la universidad, es una vida ciudadana. No pretende sustituir al profesor, no pretende disminuir el prestigio del profesor, no pretende alterar las jerarquías intelectuales. La propia administración de la universidad ofrece un ámbito común, en cuyo ámbito común profesores y estudiantes tienen que encontrarse a un nivel de igualdad, al nivel de ciudadanos de una sociedad en la que los principios democráticos entran en la propia universidad. La universidad arcaica, la universidad antigua, en que predominaba la jerarquía y el prestigio absoluto y el dominio absoluto del profesor, es antagónica con las opciones de libertad la juventud necesita. El gobierno ha mostrado una clara incomprensión respecto de la protesta estudiantil. Ha entendido que se trataba de una rebeldía que no estaba motivada nada más que por el deseo juvenil de protestar, una especie de manifestación deportiva de la violencia que no se podría canalizar de otra manera. Algo mucho más profundo y que atañe a la universidad en su conjunto. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? La respuesta ha tenido el carácter puro y simple de una represión controlada. En el contexto general del país, la universidad no es nada más que un testimonio de avanzada de un estado generalizado de insatisfacción. Los estudiantes son pues testimonio expresivo y concreto
de lo que el conjunto de la sociedad española desea, no solo como intelectual, sino desde el punto de vista concreto de socialista militante del socialismo europeo. Estoy en la obligación de denunciar la razón que atañe al joven. Lo que el joven quiere es la realización de una sociedad socialista, una sociedad sin privilegios, una sociedad con predominio de la igualdad, y una sociedad que por definición sea antagónica a la inmoralidad. El joven está respondiendo a un principio permanente que resume hoy todos los códigos morales. También de Elena Lumbrera tendríamos que hablar de dos obras más muy atrevidas. El primero es un documental sobre la desaparición del periodismo como profesión crítica o simplemente como profesión informativa en tiempos del franquismo. Es una película que se llama El Cuarto Poder, del año 1970, que está también pensado como un documental que quiere informar de una situación, en este caso de esa especie de prensa que escribe ad hoc para el régimen, ¿no? Es una película que está hecha con Llorens Soler, otro de los grandes nombres de esta época, otro de los grandes cineastas de la transición. El documental se estructura en 3 grandes segmentos que ironizan acerca de la, entre comillas, prensa del movimiento. Y presentan un montaje que asocia recortes de prensa, fotografías y titulares de periódicos, mientras muestra imágenes de la guerra de Vietnam, acusaciones antiamericanas, denuncia al imperialismo norteamericano y propuestas de autogestión en la nueva prensa. Es decir, trata de ir explicando las estructuras de prensa, quiénes son, qué agencia hay, quién es Europa Press, por qué cuentan determinadas noticias, por qué sacan algunas cosas y otras no, etcétera, al tiempo que anima a la sociedad española a que clame en favor de una prensa digna, de una nueva prensa en esos tiempos que se abren, de una prensa que ya no esté absolutamente asociada al poder, ¿no? Es nuevamente un ejercicio de montaje y de puesta en evidencia de los intereses de la prensa y sus connivencias con el poder. Nuevamente se realiza a través de varias entrevistas a trabajadores y otras personas implicadas para hacer hablar a aquellos que no tienen acceso a los medios para hacerlo, ¿no? El montaje aquí, como en otros casos, es siempre muy irónico. Por ejemplo, se ven imágenes de gente pobre haciendo una hoguera con periódicos en un barrio popular, periódicos que a lo mejor ni siquiera sabrían leer bien, o que no les interesa, o que les resultan absolutamente ajenos y que, sin embargo, les sirven para calentarse. Y hoy podríamos quizás hacer lo mismo, ¿no?, con mucho de lo que se publica. Luego se invita a la gente a leer críticamente, a hacer su propia prensa en la medida de lo posible, ¿no? Así se atestigua otro de los grandes problemas de España, de los que se va a preocupar el cine de este momento, que es esta falta de libertad de opinión, falta de libertad de prensa, pero no libertad entendida como mera capacidad de circulación de informaciones en el mercado, como se entiende hoy, sino como un acceso real a la posibilidad de contar la verdad, algo que todavía hoy seguimos padeciendo en un país donde son esos mismos periódicos que aparecen en esta película, esos mismos periódicos que fraguaron la supuesta transición, o incluso directamente los mismos periodistas los que nos siguen contando las cosas de aquella manera. Un documental, como digo, del todo recomendable, sobre todo el comienzo, en el que hace una lectura general sobre el periodismo en España. Se va liberalizando hasta más próximo a nuestros días el gobierno en que Ullastres y Fraga ocuparon sendos ministerios. Pero para entonces la prensa ya estaba condicionada. A lo largo de 20 años ya se había perdido toda inquietud periodística y se había de este modo conformado un tipo de periodista que se convertía en un funcionario del Estado. Es una especie de reflejo condicionado que ha quedado después de tantos años de ser dirigidos y ordenados por un sistema militar. La profesión periodística ha sufrido un tal lavado de cerebro que ya redactan, o mejor, redactamos, escribimos y confeccionamos los periódicos al gusto del gobierno,
de forma que este casi hoy no tiene necesidad de imponer una censura. Con la apertura más o menos grande aparecida en este periodo, surge el nuevo fenómeno de la empresa periodística. Pero esta empresa está también controlada por el capitalismo. La prensa periodística en España se divide en dos grandes bloques: la gubernamental, financiada por el movimiento, y otra que es la que depende de los grupos económicos de presión o ligada a dinastías periodísticas, como por ejemplo La Vanguardia en Barcelona y ABC en Madrid. La diferencia entre estos dos grupos es enorme. Mientras que la prensa oficial mantiene siempre las tesis del gobierno en todos los asuntos de política nacional e internacional, los periódicos del segundo bloque se permiten algunos pinitos de libertad o de discrepancia. Sobre la información que viene del extranjero, a través de las agencias de noticias, existe un doble control. En primer lugar, el de la agencia EFE, que es la agencia oficial española, a través de la cual se canalizan todas las noticias internacionales. Es esta agencia EFE que traduce los despachos procedentes de las agencias americanas, inglesas y francesas, como la United Press International, la Associated Press y la Reuters, y los distribuye, traducidos ya en castellano, a las diferentes ciudades, a los periódicos de las diferentes ciudades. La agencia EFE traduce las noticias obedeciendo las consignas del gobierno e interpreta la información según los intereses y conveniencias de este en cada caso, cortando las partes que no le van, que no es oportuno destacar, o incluso no distribuyendo en absoluto aquellas noticias que se considera conveniente ocultar. Pero es necesario señalar que la información que nos llega a través de estas agencias americanas o inglesas son manipuladas en un sentido tendencioso a favor de sus intereses monopolistas en el mundo. Toda la información, pues, está pasada a través del tamiz del imperialismo. El segundo control que se ejerce sobre las noticias queda al criterio de las propias empresas, en las cuales se da el caso curioso de que se ejerce este control con un espíritu todavía más estrecho y cerrado. En este caso, las presiones son de tipo económico, caciquista, presiones que se imponen por encima de toda consideración política, ordenancista, impuesta por el sistema. Entre las agencias que distribuyen información nacional está la Cifra, que es la agencia oficial que transmite noticias especialmente sobre inauguraciones, aniversarios, ceremonias, desfiles, bendiciones, etc. Existe también la agencia Europa Press, que pertenece al grupo de presión del Opus Dei. En ningún momento estas agencias representan un concepto de tipo moral, ético, etc. Lo único es intereses económicos. La noticia es aquí una mercancía, zapatos, patatas, etc. Por todo esto, los periódicos españoles ofrecen unas páginas de información local mortecinas, pagadas, sin interés, que se limitan a reflejar la vida de sociedad, los hechos intrascendentes, los juegos florales, las bendiciones, etc., y cuyo tubo de escape principal son los deportes.
información económica en los periódicos se divide en dos partes fundamentales: la información económica general y después otra información que normalmente es conocida por información financiera, que habla solamente sobre la situación y la marcha de las empresas. Esto dentro de la prensa de aquí son dos mundos, es decir, en el de la económica general, que es donde nosotros trabajamos, se opina sobre la marcha de la economía española o de sus sectores de la economía mundial, mientras que en la otra parte, la financiera, normalmente se hace por un mecanismo por el que las empresas dan en forma de noticia un material que realmente es publicitario, por ejemplo, informando sobre su marcha, etcétera. Que toda la información sobre los salarios de los colectivos no es que sea tendenciosa. Y finalmente quisiera cerrar este capítulo de hoy con una obra que a mi juicio es cumbre de esta cineasta, ¿no? Es su película más larga y la que conlleva un trabajo arduo de investigación sobre la situación, en este caso, del campo español en aquella transición. La película se llama El campo para el hombre y fue hecha de nuevo junto a Mariano Lisa para el colectivo Cine de Clase. Es una película que nos habla de la España agrícola, de las diferencias entre las zonas donde hay minifundio y las zonas donde hay latifundio, entre el norte y el sur, que recorre toda la geografía española para hablar del mundo rural, desde Galicia a Andalucía, y la cámara nos va a ir así mostrando los diferentes niveles de miseria campesina en la España franquista, en un momento en el que el campesinado tenía un peso social mucho más importante del que tiene hoy, aunque pronto lo perdería, puesto que el campo mismo iba a ser industrializado, dejando en paro a muchos jornaleros, ¿no? Esto sobre todo en los años 80, sobre todo con las reconversiones industriales que hizo el PSOE. Esta visión del campo que mantienen estos cineastas dista mucho de la que siempre ofreció el cine en tiempos de franquismo, ¿no? en el que el campo, sobre todo durante los duros años 50, era una especie de lugar de decencia, de raíces, un lugar lejos de la inmoralidad de las ciudades tan peligrosas, sobre todo para las mujeres. El campo sería un lugar en el que hay armonía y todos encuentran trabajo, un lugar pensado de una forma ahistórica y donde parece que no llega el conflicto social, ¿no? Un lugar desde el que regenerar o donde regenerar España. Esa es la idea del campo sin conflicto que el régimen, sobre todo, como digo, en los años de la autarquía, quiso imponer. Pero ya en los años 60 hay voces discrepantes, hay películas que cuentan otras cosas, y fuertemente durante los años 70 el campo será visto con otros ojos, con ojos muy distintos. Se va a filmar primero este tipo de vida dura, que no está para nada exenta del conflicto social, y luego se va a filmar el campo como un lugar desapareciente, dejado de la mano del gobierno y listo casi a pique de su desaparición completa, ¿no? En favor de, como digo, otro tipo de industria y servicios. Para otros cineastas no tan cercanos al mundo documental, sino más bien cineastas más convencionales, que hacen películas de ficción, el campo es casi un lugar desconocido, exótico durante esos 70, ¿no? Y comenta un crítico de cine, Requena, y cito: en los 70, hacia 1973, cuando los sueños desarrollistas y consumistas empiezan a quebrarse y la gran crisis económica empieza a crear el ambiente de la sensibilidad posmoderna, los universos rurales reaparecen pujantemente en el cine español. Desde los 70 comienza a interesar precisamente todo aquello que se resiste a tal pasteurización del universo, es decir, el grano, la resistencia matérica de los cuerpos, los objetos y los paisajes, la pervivencia del misterio de las cosas que los universos tecnológicos urbanos parecen haber abolido, ¿no? Y por tanto una mirada distinta al campo español en el cine de los 70. Lumbrera y Lisa filman el problema del campo y de la tierra sencillamente con un conflicto mayor, como un problema político de aquellos años, de esa transición que a tanto iba a dejar atrás, entre ellos a los campesinos. Hay un fragmento final precioso, está en mitad, si no me equivoco, de la película, en la que vuelve a hacer este juego entre el pasado y el presente, esta conexión con el tiempo, ¿no? Es un momento en el que simplemente se filma un cantar de ciego,
que cuenta toda la historia de España como una lucha continua entre los que tienen y los que no tienen tierra, entre los que poseen y los que no, entre el tener y no tener. Y con esta pequeña fábula les dejamos hasta la próxima. Espero que disfruten estas películas y les mueva a la reflexión. Oigan, oigan a este ciego lo que aprendió en los caminos, es la verdadera historia de un pueblo de campesinos. Y que dicen que lo antiguo hace de esto muchos siglos, cuando el moro y el cristiano a España hubieron partido. Había reyes y califas, nobles señores y obispos, que estuvieron en gran guerra por extender su dominio. Hablan de grandes batallas, catedrales y castillos, de palacios y de cortes, hablando dicen los libros. Quien lo sufrió en sus espaldas alguien tiene que haber sido, quien las armas empuñara, quien creara los cultivos. Alguien que los libros callan lo que se callan oílo. Con la fuerza de las armas probaron al campesino. Así fue como en Galicia los valientes irmandiños en pie de guerra se alzaron frente al más ciego dominio. En Cataluña países de la remesa asimismo por la libertad lucharon contra el yugo y despotismo. De la América Indias después la conquista vino, el nuevo mundo con modos antiguos fue repartido. Las milicias, el imperio, el esplendor de los ricos, de la tierra los sudaba el español campesino. Con su trabajo e impuestos y de las minas el indio sufría la plata y oro que a otros daba poderío. Si podemos gobernar, dijo el Partido Liberal, daremos cabal cumplido. El progreso popular una vez fue conseguido, el poder por liberales en subasta fue vendido. De la iglesia el patrimonio, aquellos pocos cultivos que por campesinos pobres en común eran tenidos. El jornalero vio claro y el aspecto al capitalismo. Real libertad queremos y no más liberalismo. El progreso popular, lo más burgués es progresismo. El campesino entendió que nadie más que él mismo tendría la solución a la miseria y olvido. Grandes luchas campesinas contra opresores malditos. Toda España conmovieron las penas y sacrificios. Me proclamó la república y se inició el reformismo. Mas hay, no duró tal dicha los que del pueblo han vivido, los que la injusticia amaban, individuos mezquinos. Consentir no desearon fuera libre el oprimido, tramaron dolor y muerte, bestias de corazón frío. Contra la patria trajeron proyectos muy asesinos, se entregaron a extranjeros, se vendieron al fascismo. Con dinero ensangrentado compraron un gran cuchillo, mataron a sus hermanos, a sus padres han herido.
de rudos años de guerra por volver al poderío, de la barbarie y del miedo, 3 sanguinolentos ríos. Ay, 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 al viejo mal, nuevos mal se han añadido. Hay que se caen nuestras casas, hay que parten nuestros hijos. Ay, 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 si esto no cambia nos matará un triste sino. A los jerarcas sois, mentís en tono beatífico. Tierra pobre la de España, sus suelos improductivos. Lo que el cielo nos ha dado hay que soportar sumisos. Os digo yo, labradores de mi patria, surpesinos, solo nuestros brazos pueden abrir un nuevo camino. Empedrado de esperanzas en la libertad florido, con la igualdad jalonado y la justicia por sino.